Nos contaron que en esta ciudad se vive uno de los mejores años nuevos que puedes pasar. Pero al ser una ciudad tan grande puede llegar a ser peligroso. Así que vinimos a averiguar todos los detalles que debes de considerar para pasar año nuevo en esta ciudad. Desde el terminal terrestre Tietê. Desde aquí vamos a salir hacia Río de Janeiro desde Sao Paulo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque los vuelos hacia Sao Paulo son los más económicos del país y su cercanía con Río pues hacen una buena opción venir por aquí y luego irte por vía terrestre hacia Río. Así que eso es lo que vamos a hacer. Para llegar aquí a este terminal pueden hacerlo directamente con subterráneos, con metros. Nosotros hemos comprado el ticket por web con antelación, siquiera 2 semanas antes, porque estamos en fechas festivas. Entonces lo pueden hacer, yo les voy a dejar el link en la cajita de descripciones y por aquí el nombre para que puedan ustedes buscar también sus tickets con antelación. El tramo desde aquí hacia Río son 6 a 7 horas. Acá les vamos a contar toda nuestra experiencia en esos días. La verdad que todo bien con los buses de Brasil. Tienen asientos bus cama y estaban limpios, bien pagado el precio y claro, los paisajes que te acompañarán son todo. Río es una ciudad que por su cercanía al mar todo te sabrá a playa, diversión y fiesta. Todos los días del año, pero en estas fechas con mayor medida. Es bastante grande y turística, así que hay que tener los ojos bien abiertos de los robos y estafas que te pueden ocurrir. Ya nos lo vienen advirtiendo desde antes de llegar a esta ciudad. Y por fin llegamos a nuestro Airbnb. Es una habitación en un departamento compartido en Copacabana. Una cama matrimonial. Acá tiene un escritorio, bueno, una repisa. Estamos a fines de diciembre, enero prácticamente. Quería contarles el último tramo. Al final decidimos venirnos en taxi. Hay opción para coger buses muy cerca, pero que estábamos con maleta. Y yo les recomiendo que igual chequen el Uber y por ahí aumentando un poquito más les va a salir conveniente. A mí me salió 25 reales, que eso está muy bien. Acá les dejo el equivalente en dólares. Me parece un poquito peligroso, la verdad, por eso también decidimos optar por Uber. El salir con la maleta, caminar de repente hasta la estación de buses que no conocemos, nos iba a dar más miedo. Entonces vamos a alistarnos, vamos a conocer un poquito más Copacabana rápidamente. El objetivo de este video pues es mostrarles cómo es pasar Año Nuevo aquí en Río. Aquí les va un buen dato que pueden usarlo ustedes también. A mí me sirvió mucho llegar un día antes, es decir, el 30 de diciembre por la tarde. Si pueden llegar antes, mucho mejor, pero al menos un día antes les va a ayudar, ya que ese día van a poder reconocer el lugar, averiguar algunas cosas, cómo poder pasar Año Nuevo o recibir Año Nuevo y pasar la noche vieja, porque hay muchas opciones aquí. Puedes hacerlo desde solo pasar en la playa, ir a una fiesta o ir a una cena, pasarla en el malecón también. Y aquí estamos, amigos, en pleno Copacabana, en el centro de toda la acción. Mucha gente. Recién vamos a entrar a la playa, pero sí vemos muchos policías que están resguardando la seguridad y todo eso, como les decíamos. Ya han cerrado, como se darán cuenta, esta parte de acá. Ya no hay vehículos y en teoría también van a cerrar eso de acá, la otra calle.
Y como debe ser, hoy 31 de diciembre pasaremos el día en la playa para despedir este año. Es el último día del año 2023, así que nos despedimos con mucha energía. Igual este año ha sido increíble. El ambiente es ya alegre, mucha gente. Tiene ciertas tradiciones, ¿no? Como es vestir de blanco, echar flores de todos los colores al mar. El clima, como verán, en estas épocas es nublado, no todos los días es igual. Hay días en donde van a encontrar un sol muy bonito, pero otros días pues va a estar un poquito más nublado. Enero, febrero y marzo son épocas de lluvia, pero la verdad que a nosotros no nos ha tocado lluvias. Nosotros hemos venido un día antes, es decir, el 30, ayer en la noche llegamos y nos dio tiempo para investigar algunas cosas. Nos ha metido mucho miedo. Nos han dicho que roban, asaltan, jalan y te cogen las cosas, y hay momentos en donde hay mucha gente y ahí aprovechan. No sabemos la verdad qué pase. Quédense en este video porque vamos a ver si es real eso o no. Igual, tomen sus precauciones, no vengan con tantas cosas, bolsos que puedan cargar, no sé, o que puedan llevar su celular también muy cerca a su cuerpo. Si es que van a tomar, tomen en grupo. Y bueno, eviten la aglomeración de gente. Hay un concierto también. Acá se le llama Rebelión, que es la noche vieja. Y vamos a ver qué tal. Ya se armó el escenario, ya hay gente muy cerca desde esta hora, o sea, desde mediodía. Ahora les voy a mostrar unas imágenes de cómo se está viendo. Sonido, la policía está por allá también. Está pegadito a la playa y está como que en medio de la playa de Copacabana. Me parece que a partir de las 4 de la tarde es cuando comienza a ingresar la gente, y el concierto, por lo que nos han dicho, va hasta las 2 de la mañana. Si es que se hospedan en otro lugar fuera de Copacabana, tomen las medidas del caso. Tomen sus precauciones porque van a cerrar desde las 2 de la tarde y están cerrando las avenidas para el acceso con vehículo. Lo que yo les recomiendo igual es que se hospeden al menos el 31 al primero en Copacabana. Atrás mío hay unas embarcaciones, en total nos dijeron que eran 6 embarcaciones, pero nosotros vemos un poco más. Estas embarcaciones desde ahí van a ser los fuegos artificiales, entonces traten de ubicarse como que en el medio de la playa para verlos mejor. La fiesta de Rebelión es la fiesta que despide el año aquí en Brasil y se celebra desde la noche vieja del 31 hasta recibir el 1 de enero. La fiesta se celebra en Copacabana, Río. El atractivo principal, además de los conciertos que sonarán desde las 7 de la noche, son los fuegos artificiales, que son todo un espectáculo de luces y colores en el cielo. Pero todo esto lo veremos en este video más adelante. Dándoles datos, este lugarcito, este barcito de acá, que está literal en la playa misma, nos lo ofrecieron en 1.500 reales aproximadamente. No les podría decir si son buenos o no, pero las referencias que nos dieron era que no tenían pues la atención adecuada porque hay mucha gente, hay pocos mozos. Allá. Bueno, y aquí llegamos. Nosotros habíamos reservado una mesa en uno de los restaurantes que está en el malecón, no el que les mostré que estaba pegado a la playa, sino al frente, que son más económicos, pero que tienen mejor atención, lo mismo que en el otro lado les van a ofrecer acá. A nosotros nos costó 670 reales, acá les voy a dejar igual la referencia en dólares. Hay diferentes precios, ¿no? Nos decidimos por un intermedio que tuviera buena vista, que tuviera buenas referencias en Google. Vamos a pasar más o menos hasta las 11 y media de la noche aquí, pero vamos a acercarnos para poder ver los fuegos artificiales, que es un espectáculo, y poder verlo de más cerca.
ya la gente está esperando y se va acercando más hacia la orilla del mar para ver los fuegos artificiales. Entonces, esas embarcaciones que ven por ahí, que son como 6, no se logran ver todas, pero son 6 a 7, son las que van a lanzar los fuegos artificiales. No se imaginan lo que es, amigos. Casi 20 minutos de fuegos artificiales. La gente está feliz bañándose en el mar, pidiendo sus deseos del nuevo año. Yo, como no podía dejar la costumbre, tenía que comer mis 12 uvas con mis intenciones y sueños para este nuevo año. Abrazando a quienes más quería aquí, a los que estaban lejos de forma virtual y a los amigos que conocía esta noche y que me hicieron sentir en casa. Un agradecimiento especial a mis amigos colombianos que nos soportaron y nos acompañaron estos días grabando este video. Fue, si no me equivoco, el mejor año nuevo hasta el momento. Brasil es una fiesta, no solo por los fuegos artificiales, sino por la alegría de millones de personas que llegan hasta aquí y que te contagian. Creo que el miedo que tenía es el mismo que muchos de ustedes pueden tener al venir a una ciudad tan grande. Pero creo que tomando las precauciones necesarias y siguiendo los consejos que te cuento en este video, puedes disfrutar de un muy buen año nuevo. Gracias por llegar hasta aquí. No olviden, como siempre, dejar un like si les gustó el video. Y si aún no se han suscrito, pues puedan hacerlo y activar la campanita de notificaciones. Les agradezco un montón. La pasé genial. Espero repetir la bienvenida del año nuevo en otro país y llenarme de energía bonita como este 2024. ¡Feliz año, viajeros!